y hay tanto por aprender. Pero en esta mañana Dios me daba ayer, a estos días, que decía: Dios mío, ya terminamos los atributos de Dios, porque ya terminamos ese estudio y creo que aprendieron. Amén. Sé que aprendieron, porque nos dimos cuenta y pudimos conocer el Dios tan grande que tenemos con esos atributos, ¿cierto? Que no hay otro como Él. Amén. Pero ahora miraba yo y decía: Señor, la iglesia necesita ser edificada, Padre, y la iglesia necesita conocer más y más de cada situación. Y miraba y realmente Dios me ponía en mi corazón hablar acerca de las etapas en las que cada vez durante la Biblia se fueron formando, ¿cierto? Y una de las etapas en las que yo quiero hablar en esta mañana es la etapa de la iglesia primitiva. Amén. La etapa de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia primitiva. Y quisiéramos empezar este maravilloso estudio para entender tantas cosas que cuando leemos el libro de los Hechos vamos a entender por qué el Señor por qué de pronto cada palabra. Amén. Pues podríamos ponerle la etapa de la iglesia primitiva o la iglesia primitiva. Amén. Entonces dice que por lo general todo lo que tiene que ver con la iglesia primitiva está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y el libro de los Hechos es un libro realmente que no revela quién lo escribió, pero por todas las evidencias y por todos los estudios, parece ser que el que lo escribió fue Lucas, que él fue un médico. Amén. Y parece ser que él fue el que escribió este libro. Pero es importante entender que la iglesia primitiva es algo importante que tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios, para entender de a dónde salió la iglesia, de a dónde nació. Amén. Y quiero que, pues dice que esta etapa abarca un periodo aproximadamente de 38 años, desde el milagro del Pentecostés hasta el martirio de Pablo. Dice que es una historia, de verdad que esto es hermoso, es admirable, y dice que la acción se centra alrededor de dos cruzadas, y estas dos cruzadas es una, el apóstol Pedro predicándole a todo Jerusalén, y otra es el apóstol Pablo predicando a todas las naciones. Amén. Entonces, para que ustedes empiezan a entender, realmente el libro es bastante extenso y pues no podríamos leer todo sino que estoy en cierto modo parafraseando y explicándoles de a poco lo que el libro de Hechos dice. Amén. Entonces, dos cruzadas exclusivamente en el libro de Hechos está en todo el libro. Una, el apóstol Pedro predicándole a todo Jerusalén. Amén. Y dice que la otra predicando el apóstol Pablo a todas las naciones, lo que siempre hemos sabido, ¿no? El apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles, o sea, de nosotros, y vino a enseñar a todas las naciones. Amén. Dice que los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez durante este periodo. Lo podríamos ver en Hechos 11:26. Quiero que lo vean. Amén. Hechos 11:26. Aleluya. Aleluya. Hechos 11:26. Aleluya. Amén. ¿Ya lo tienen, mis amados? Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? Entonces ahí fue donde por primera vez nos llaman cristianos, ¿no? O sea, se llamaron los discípulos, ¿no? Entonces quiero que todo esto lo entendamos. Dice que también se nos habla de las dos últimas resurrecciones bíblicas también en este libro de los Hechos, pero como vamos a irlo viendo despacio, vamos a comenzar por el principio. Amén. Y quiero que dice en sí el libro de los Hechos exclusivamente, todo lo que es los Hechos abarca en sí 3 siglos, ¿sí? 3 siglos, porque dice que está en los primeros 3 siglos en el año 30 después de Cristo, y dice, y más o menos hasta el
después de, o sea, en el 325. Yo quiero que aprendamos algo porque los que estamos estudiando teología vamos a aprender muchas cosas y esto, o sea, hace un poquito para que cuando, o sea, el conocimiento que ustedes van a tener aquí va a ayudar para que cuando ustedes estén estudiando cosas digan, ya entendí. Cuando antes de Cristo el tiempo era para atrás, no como ahorita, que ahorita es 2021, 2022, 2023. Antes de Cristo el tiempo era al contrario, ¿sí? Entonces antes de Cristo era para atrás. Entonces, por ejemplo, cuando dice antes de Cristo, por ejemplo, digamos en el año 999 era 998, 997, 996, iba para atrás. Pero después de Cristo, entonces empezó la cuenta regresiva, el año 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, por eso, cuando siempre que ustedes vean antes de Cristo, entonces recordemos que si, por ejemplo, dice que 1000 años antes de Cristo, la cuenta era hacia atrás. Si dice 1000 años después de Cristo, entonces ya estamos en el tiempo que estamos después de Cristo, amén. Entonces todo eso lo van a ir aprendiendo porque todo eso nos sirve, amén. Nos sirve y nos enseña, amén. Entonces dice que los hechos de los apóstoles, una de las primeras cosas dice es que vamos a mirar las actividades de Pedro y como hablábamos hace un momentico, en Hechos de los Apóstoles lo más seguro, las evidencias es que Lucas fue el que escribió este libro. Entonces dice que ahí dice primero Pedro y los 120, porque recordemos que Pedro le predicó a 120, pero entonces vamos a mirar por el principio que Lucas escribe su segunda carta a Teófilo, porque la primera la escribió para decir que Cristo hizo por medio de su cuerpo físico mientras estaba en la tierra. Miremos Lucas 1, del 1 al 4. Aleluya. Lucas 1. Aleluya. Lucas 1, versículo del 1 al versículo 4. Amén. Acá está hablando Lucas y le está hablando a Teófilo. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como todo lo tienen, no están ¿sí? Amén. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Acá le está hablando Lucas a Teófilo, ¿cierto? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aleluya. Entonces esta fue la primera carta, una partecita de la que le mandó Lucas a Teófilo, ¿cierto? Dice que cuando le manda, dice, le escribe para decir que lo que Cristo había hecho y lo que había ascendido al cielo y estaba haciendo por medio de la iglesia espiritual, ¿cierto? Entonces cuando Lucas le escribe a Teófilo, esta fue la primera parte que le escribió a Teófilo, ¿cierto? Pero vayamos a Hechos 1:1, que ya vamos a comenzar el libro de Hechos 1:1. Aleluya. Amén. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, o sea, lo que acabamos de leer, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, aquí esta es una evidencia de que el mismo escritor de Lucas es el mismo escritor de Hechos, ¿sí? Esta es una de las evidencias importantísimas que tengamos en cuenta. Acá le estaba escribiendo a Teófilo, ¿cierto? El apóstol Lucas, que él era médico, porque también es importante que lo sepamos. Él era médico, amén. El apóstol Lucas era médico. Entonces dice, poco antes de su ascensión, Cristo mandó a sus apóstoles que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Muchas veces sacamos el texto de contexto, ¿cierto? Y muchas veces leemos solamente esa partecita y dice, Dios me está hablando, Él me está diciendo que no me vaya de aquí. Pero vamos a ver Dios qué quiere decir en este caso, lo que quería decir. Amén.
Vayámonos ahí a Hechos 1:4 donde estamos. Amén. Aleluya. Ahí donde estamos, Hechos 1:4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Amén. Ahí les estaba hablando exclusivamente a los apóstoles, ¿cierto? Ahí les estaba hablando acerca de la promesa y queremos saber qué promesa era, ¿cierto? Porque a esto vinimos a aprender, ¿cierto? Y queremos saber qué promesa era la que Dios le había hecho a ellos, amén. Y ahí es donde nos vamos a ir, a Joel 2:28, aleluya. Joel 2:28, aleluya. Eso es uno de los profetas menores y está después de Oseas, está después de Daniel, por si. Joel, aleluya, 2:18. Joel 2:28, perdón, 2:28, dije 2:18, es 2:28. Amén. ¿Ya lo encontraron todos? Amén. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Acá les estaba diciendo a los apóstoles que iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Esa era la promesa que Dios le tenía a los apóstoles. Amén. Amén. Muchas veces decimos, pero es que la palabra dice que derramará sobre nosotros el Espíritu Santo y que veremos visiones. El Señor les estaba hablando exclusivamente a ellos. Amén. Exclusivamente a ellos. Pero quiero que para que lo corroboremos más, porque de esto se trata, vayámonos a Hechos 2:16, donde estábamos, porque yo quiero que no pierdan Hechos, porque ahí es donde vamos a aprender todo. Amén. Hechos 2:16. Aleluya. Aleluya. Amén. Dice, es que es malo, vamos a leer desde el 14 para que entendamos lo que el Señor les quería decir, ¿cierto? Leámoslo desde el 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, estaban llenos, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí dice, ellos no están ebrios, están llenos del Espíritu Santo. Esto fue una situación que se presentó para los apóstoles. Amén. No es para nosotros, ¿sí? Porque de pronto muchas veces esas cosas, cuando empezamos a entender y cuando miramos el contexto, lo que Dios quiere decir, empezamos a entender más la doctrina. Amén. Amén. ¿Lo han entendido? Amén. Pero también, o sea que la promesa, ¿cuál era? El Espíritu Santo. Muy bien. El derramamiento del Espíritu Santo. Aleluya. Pero también lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 2:28, para que sea bonito y para que sea como que más acogedor. Vamos a unas personitas van a ayudarme con Juan 2:28. La señora Marta me puede ayudar con Juan 2:28. La hermanita Soledad, Hechos 2:16. Aleluya. Carito. Ay, no, perdóname, era Joel. No, pero ya miramos Joel 2:28, discúlpame. Y Hechos 2:16 ya lo leímos. Es Juan 14:16. Juan 14:16, la hermana Soledad. Y también el versículo 26. Y la hermana Marta, Juan 15:26. Amén. Carito, Juan 16:7. Aleluya. Porque así vamos a aprender y no hacer, o sea, yo sé que es hermoso
hermoso escudriñar la palabra, pero es lindo cuando se le enseña la palabra con palabra, más que con mis palabras, sino con palabra. Amén. Aleluya. Entonces, Juan 14:16. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará ese Consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Y el versículo 26. Y el 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Y Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Entonces, clarísimo, ¿cierto? Que la promesa que Cristo les hizo a los apóstoles era la venida del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y por eso les dijo ahí en Joel, les dijo que vuestros hijos y vuestras hijas verían visiones y que derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Se lo dijo a los apóstoles. Para ese tiempo venía esa promesa y ese derramamiento y esa llenura. Y por eso dice que ellos estaban como ebrios, porque lo acabamos de leer. Ellos estaban como ebrios y le dijeron: no, ellos no están ebrios, están llenos del Espíritu Santo. Pero fue en ese momento, en el derramamiento del Espíritu Santo. No es para nosotros ahorita. Por eso no tenemos que sacar el texto de contexto. Amén. Entonces todo esto nos enseña, ¿cierto? Amén. Entonces dice que esto es, o sea, ya es claro que era el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice: el Espíritu Santo ya había, por supuesto, ministrado en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo siempre ha estado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo siempre estuvo. Dice: pero ahora su presencia introduciría 3 elementos completamente nuevos. El Espíritu Santo siempre está y siempre ha estado. Pero vamos a mirar esos 3 elementos, qué es lo que el Espíritu Santo iba a hacer ahora, ¿cierto? Dice: primer elemento, sería universal, ¿cierto? Sería para todos, ¿cierto? Porque antes de esta época el Espíritu Santo había limitado su tarea a la humanidad, o únicamente la tenía limitada para la nación de Israel en ese tiempo, ¿cierto? Pero ya cuando viene el Espíritu Santo dice que es para todas las naciones. Ya todos tenemos el derecho, ¿cierto?, a recibir el Espíritu Santo. Esa es una de las tareas. Esa era una de las primeras partes, ¿cierto? Sería universal el Espíritu Santo. Sería para todos los seres humanos, para todos aquellos que recibieran o recibiéramos a Cristo. El Espíritu Santo iba a venir a nosotros. Amén. Esa es una parte muy importante para que la entendamos. Amén. Aleluya. Dice que esa es la primera. Dice: pero ahora viene a bendecir a todos los pecadores arrepentidos en todo lugar. O sea, es importante el arrepentimiento de nuestros pecados. Es importante reconocer, arrepentirnos, pero también reconocer y apartarnos de los pecados para que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. Es importantísimo. La segunda parte dice: sería permanente. Sería segunda parte, porque dijimos que vamos a mirar 3 elementos, y segundo elemento sería permanente. Dice: aunque el Espíritu Santo había descendido sobre ciertos hombres del Antiguo Testamento, frecuentemente se apartaba de ellos también. Y yo quiero que vayamos ahí y miremos el ejemplo de Sansón. Quiero que vayamos a Jueces 14:6. Aleluya. La hermanita Tere, Jueces 14:6. Aleluya. Y 19. Jueces 14:6 y 19. Jueces. La hermanita Maribel, Jueces 15:14.
Jueces 15:14, mi hermanita Maribel. Aleluya. Aleluya. Luz Mary, Jueces 16:20. Aleluya. Todos vamos a participar, pero todos vamos a aprender. Aleluya. Amén. ¿Está bien? Amén. Vamos a mirar el ejemplo de Sansón. Amén. Y quiero que vayamos primero a Jueces 14:6. Aleluya. Jueces 14:6. O si alguien lo tiene. Aleluya. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Amén. Quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Amén. Dijo, el Espíritu Santo vino sobre Sansón, ¿cierto? Amén. Sí, y el 19. Versículo 19. Sí, el 6 está bien y el 19 El también. espíritu de Jehová vino sobre él y él descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido el enojo se volvió a la casa de su padre. Aleluya. También Jueces 15:14. Aleluya. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron. No, Jueces 15:14. Y así vino hasta Leí. Sí, ese es. Sí. Jueces 15:14. Bueno, acá está esa referencia, pero entonces, aleluya. Bueno, entonces miremos en Jueces 16:20. Jueces 16:20. Y Leví dice lo mismo, habla sobre el espíritu. Sí, Jueces 16:20. Luz Mary. Y le dijo: Aleluya. Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aleluya. Esta es una referencia, ¿cierto? En el antiguo, ahí según lo que nos dice Sansón, el Espíritu Santo vino sobre Sansón, pero después lo abandonó. Amén. Otra referencia importantísima es la de Saúl. Y también quiero que vayamos a Primera de Samuel 10:10. Sandrita, Primera de Samuel 10:10. Primera de Samuel 16:14. Mi hermanita Milena. Aleluya. Aleluya. Amén. Y Primera de Samuel 16:13. Mi hermanita Nora. Aleluya. Amén. Amén. ¿Lo tiene? Primera de Samuel 10:10. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Amén. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, ¿cierto? Vino y profetizó. Entonces el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Segunda referencia, Primera de Samuel 16:14. ¿Quién? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aleluya. Entonces primero el Espíritu Santo vino sobre Saúl, pero Saúl no obedeció. Ya todos sabemos la historia, ¿cierto? Se rebeló contra Dios, se rebeló, no quiso obedecer. Entonces viene y dice el Señor que se apartó de él. Amén. Amén. Aleluya. Y también David también sabía que el Espíritu Santo, porque él había podido ver cómo se apartó de Saúl. Entonces él quería, y dice, él tuvo temor, y ahí en el Salmo 51:11 dice, no eches. 26:14. Aleluya, faltó, ¿cuál? 16:14. 26:14. 16 era 16:14. Si alguien lo tiene, 16:14. Amén. De que se apartó el espíritu. Aleluya. De Saúl. Sí, ya lo leímos, mi hermana. ¿Cuál faltó? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y entonces el 16:13. Ese dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos
Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Acá ya está hablando de David, ¿sí? Del rey David. El rey David cometió pecado, porque todos sabemos que él cometió pecado, ¿cierto? Y pecado grave. Y él le dolió en su corazón. Y ahí en el Salmo 51, vayamos todos al Salmo 51:11. Aleluya. Salmo 51:11. Aleluya. Dice, porque David le dolió, David se arrepintió, David dijo, Señor, perdóname, ¿cierto? Y él se arrepintió, y él dijo en el versículo 11, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero ahí en el 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David sabía que el Espíritu Santo, que él no perdía la salvación, porque él se arrepintió, ¿cierto? Y él dijo, vuélveme el gozo de la salvación, ¿cierto? Y es importante entender esa parte, mis amados, que el Espíritu Santo, Él conoce nuestros corazones. Él conoce quién le ama de verdad y quién no le ama, ¿cierto? Él conoce, Él sabe. Y dice que David pecó, sí, como muchas veces nos sucede que pecamos y cometemos pecado, pero nos arrepentimos. Por eso David dijo, no me eches de delante de ti, ni quites tu Santo Espíritu de mí, porque él vio que Saúl, el Espíritu Santo se apartó de Saúl, igual que de Sansón, amén. Entonces es importante tener en cuenta todas estas referencias, ¿cierto? Y una de las terceras referencias en lo que estamos mirando es que sería el perfeccionador. El Espíritu Santo es nuestro perfeccionador, ¿cierto? Cuando habla de perfeccionar, muchas veces decimos porque creemos que vamos a ser perfectos. La perfección tiene que ver con madurez. La madurez, amén. Entonces nos madura, nos perfecciona, porque ninguno vamos a ser perfectos acá en esta tierra. Tenemos que estar allá el día, dice que hasta que el día sea perfecto, hasta que Él nos perfeccionará hasta el día del Señor, hasta el día que estemos allá en el cielo con Él, seremos completamente perfectos, ¿sí? Pero aquí habla de perfeccionar, habla acerca de madurar, ¿cierto? Entonces cuando el Espíritu Santo hace en nosotros esa hermosa obra de perfeccionarnos, de madurarnos, ¿cierto? Entonces él dice que, es decir, el nuevo ministerio del Espíritu haría ahora que todos los pecadores arrepentidos crecieran en gracia y fueran semejantes a Jesús. Crecer en gracia es crecer en el conocimiento de la palabra, crecer cada día, ser más espiritual, ¿cierto? Cada día es importante todas esas enseñanzas porque nos van a enseñar a no sacar los textos de contexto y a entender qué es lo que el Señor nos quería decir, amén. Porque con estas enseñanzas del derramamiento del Espíritu Santo han venido muchísimas doctrinas de error y es importante que nosotros entendamos por qué el Señor hablaba todo esto, amén. Dice que para que crezcamos en gracia y seamos semejantes a Jesús, ¿no? Dice, esto no era el caso del Antiguo Testamento. No tenemos indicaciones claras de la naturaleza espiritual y moral de Sansón y de Saúl. Dice, porque ellos, dice Saúl, progresarán por la presencia del Espíritu Santo. Aparentemente solo obtuvieron de él su poder, pero no su pureza. De hoy en día no. Nosotros de hoy en día, cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿cierto? El Espíritu Santo cuando cometemos pecado no podemos estar en paz. Tenemos que arrepentirnos. Pero ¿qué pasaba con Sansón y Saúl? Ellos no sentían ningún remordimiento. De pronto Sansón se arrepintió, ya lo último, ¿cierto? Pero Saúl quería saber más que Dios. Entonces parecía que, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el caso de ellos dos, dice que no habría como ese progreso por la presencia del Espíritu Santo, sino solo obtuvieron de él poder, pero no la pureza, solamente el poder, ¿cierto? El poder de pronto por ejemplo, Sansón tenía la fuerza, ¿cierto? Que todos conocemos la historia de Sansón, ¿cierto? Igual el rey Saúl, amén.
Amén. Hasta aquí lo han entendido, mis amados. Amén. Aleluya. Bueno, y continuamos entonces. Ya miramos los 3 propósitos que tenía la promesa que Dios le dio a los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Y la promesa era el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando miramos entonces, vamos a continuar con esta preciosa enseñanza. Dice: Jesús no respondió a la pregunta de los apóstoles acerca del tiempo preciso cuando Dios restauraría el reino de Israel, pero sí les promete algo mucho más importante poco antes de su ascensión. Eso o sea, a ellos, ¿cierto? A los discípulos. Vayámonos a Hechos 1:8. Aleluya. Aleluya. Hechos 1:8, amén. Este versículo conocido por todos nosotros. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dice: y recibiréis poder, y se lo dijo directamente nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, o sea, sobre ellos, el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Serán testigos oculares. Los apóstoles pudieron ver, testigos, porque ellos vieron a Jesús. Entonces esto es importante entender. Dice que Él los llamaba a ser testigos, que realmente muchas veces decimos que somos testigos de Dios. No, porque los testigos que realmente vieron fueron los apóstoles y los discípulos y los que anduvieron con Él. Ellos pudieron ver, pudieron palpar, pudieron estar con nuestro Señor Jesucristo, pudieron ver cuando el Espíritu Santo vino y llenó ese día. Es el día de Pentecostés, ¿cierto? Ellos fueron testigos, nosotros no. Nosotros ya es por la palabra creemos, ¿cierto? Ya es por fe. Por eso todo lo que de pronto se salga de aquí no es de Dios. Amén. Todo lo que se salga que es que el Espíritu Santo los tomó y están borrachos y ebrios, no, porque el Espíritu Santo no es desordenado. El Espíritu Santo tampoco es escandaloso. El Espíritu Santo es silencioso. Él no necesita hacer show para mostrar que él está dentro de una persona. Una persona se ve que tiene el Espíritu Santo por su testimonio, por su lealtad, por su transparencia, porque realmente se le ve a Dios en su corazón y no necesita hacer una cantidad de cosas. Amén. Eso es importante que lo entendamos. Entonces dice testigos en Jerusalén, porque primero dijo en Jerusalén, ¿cierto? Ahí donde estaban, en Jerusalén. Dijo también testigos en Judea y en Samaria y también hasta lo último de la tierra. Primero, porque recordemos que los apóstoles, el apóstol Pedro vino y predicó a Jerusalén, ¿cierto? Él era el apóstol como de los judíos, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo, él era el apóstol que predicó a las naciones enteras. Por eso no estoy diciendo, porque nosotros tenemos es que mirar la palabra, y los apóstoles nos dan una enseñanza maravillosa a nosotros. Pero el apóstol Pablo enseña más acerca de la fe, mucho más acerca de la fe, que no tenemos que ver para creer, ¿cierto? Que por eso el Señor, cuando el apóstol Pablo le dice que le da un nuevo evangelio, que ahora por gracia soy salvo, le dice al apóstol Pablo, y dice que no por vista, sino por fe, ¿cierto? Por fe. Entonces es donde empezamos a entender más el libro de los Hechos. Amén. Aleluya. Dice cuando terminó de decir estas palabras, nuestro Señor fue alzado y le recibió una nube de gloria de Dios, o sea, la chequina, la gloria de Dios, que le ocultó de sus ojos. Y entonces dice, esta es la séptima o al menos una de las 9 apariciones. Nuestro Señor Jesucristo se le apareció a sus discípulos 9 veces aproximadamente. Y en esta, cuando acá estoy hablando de que él alzó sus ojos, dice, cuando terminó de decir estas palabras, nuestro Señor fue alzado y lo recibió una nube de gloria. Entonces yo quiero que miremos esas apariciones que Cristo le hizo a sus discípulos. O sea, no podríamos decir, mire, es que Cristo se les apareció y a mí también se me apareció.
porque la palabra precisamente por eso dice que la Biblia ya está completa, ¿cierto? Por eso ya la Biblia, todo esto nos ayuda a encajar un poco con lo que vamos a ir aprendiendo cada día, los que están estudiando teología y los que no están estudiando también aquí aprenden, amén. Aleluya. Entonces vayámonos en la primera aparición, dice en Éxodo 13:21. Éxodo 13:21 y Éxodo 14:19. Aleluya. Si alguien lo tiene, mucho mejor. Con eso avanzamos. Aleluya. Éxodo 13:21. Éxodo 13:21. Aleluya. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarnos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Amén, la presencia de Dios, ¿cierto? Pero casi física, era como una aparición, porque dice en una columna de fuego. Amén, aleluya. Y en el 14:19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y el 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amén. Nuestro Dios, ¿cierto? Él guiando a su pueblo, ¿cierto? Porque en ese tiempo, siempre, y creo que lo vamos a recordar hoy, los judíos necesitaban ver señales. Los judíos no tenían, o sea, ellos miraban más por vista que por fe. Entonces la columna, ¿cierto? La columna los guiaba, la columna de fuego, ¿cierto? Los guiaba. Entonces ellos, ahí dice, eso es una de las primeras apariciones de Dios, ¿cierto? Para su pueblo Israel, ¿sí? Entonces hoy no podemos decir que de pronto Dios se nos presentó, ¿cierto? Y que se nos apareció, no. Esto era exclusivamente para ellos. Otra aparición sobre el lugar santísimo en el tabernáculo, Levítico 16:2, Carito. Aleluya. Aleluya. Vamos mirando de una vez las citas bíblicas, con eso avanzamos. Aleluya. Levítico 16:2. Aleluya. Sí, otra la hermanita Soledad, segunda de Crónicas 5:13 y 14. Amén. 5:13 y 14. Y Carito. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Amén, porque él aparecería ahí, ¿cierto? O sea, otra aparición, aleluya, otra aparición de Dios, ¿cierto? Importantísimo. Otra, la tercera, sobre el lugar santísimo en el templo, segunda de Crónicas 5:13 y 14. Aleluya. 14, dice así: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aleluya. Era tan grande la gloria de Dios que ni siquiera los sacerdotes podían estar de pie, me imagino, ¿no? Porque es que yo digo, si todavía fuera como en el Antiguo Testamento, yo creo que si de verdad el Señor se manifestara como lo hizo en ese tiempo, yo creo que uno no podría ni estar de pie. Yo creo que si Dios de verdad se manifestara así, yo creo que uno quedaría tirado en el piso, porque la gloria de Él es tan fuerte que nadie la resistiría.
Y una vez yo hablaba y dialogaba con mi hermanita acerca del pueblo de Israel cuando no creían que Dios hablaba por medio de Moisés y no obedecieron. Y entonces el mismo pueblo empezó a decir, queremos nosotros mismos que Él nos hable, porque no le creían a Moisés. Y el Señor les dijo, listo, y le dijo, Señor, háblales tú mismo al pueblo. Y dice que el Señor convocó al pueblo y empezó a hablar. Cuando Él iba a hablar, dice que ellos no resistieron, porque empezó a sonar tan fuerte, y ellos empezaron a gritar, no, Moisés, por favor, dile que hable por medio tuyo, no queremos, no podemos. No resistían la presencia de Dios. Y eso es un estudio hermoso, y es donde tenemos que entender, si de verdad fuera como hoy en día se está manejando, si el Espíritu Santo de verdad nos tomara y me tomara mi ejemplo, créanme que tendría yo que cambiar. Mi vida ya no tendría que ser la misma. Ya mi vida no sería de pronto, ya si hiciera iracunda, ya créanme que el amor de Dios se vería en esa persona. Lo uno. Lo otro, esa persona no podría estar de pie en ese momento. Hay muchas cosas en las cuales Dios por eso nos enseña, y verdaderamente eso nos enseña mucho, muchísimo. Por eso de pronto en algún momento uno dice, bueno, pero estas enseñanzas a la iglesia, pero sí, mis amados, esto se los nutre, esto se les muestra, les abre un panorama donde ustedes pueden empezar a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Eso es importante. Otra de las manifestaciones de Dios fue en el tiempo de Ezequiel, pero entonces como es muy largo, porque es todo el Ezequiel 10, pues no lo veamos, porque es todo el capítulo. Pero entonces también en el nacimiento de Jesucristo, Lucas 2:9 al 11, si quiere ese sí lo veamos. Lucas 2:9 al 11, mi hermanita Milena. Lucas 2:9 al 11, aleluya. Aleluya. Mis amados, tantas citas bíblicas, pero ustedes van a aprender, seguro que va a llegar el momento en que esa Biblia la van a coger de una manera que, aleluya, y se van a nutrir, porque es que eso es lo importante, nutrirnos nuestro espíritu, no perder el tiempo, amén, aleluya. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Otra aparición, ¿cierto? Apariciones pero reales, que quedaron escritas en la Biblia. No como las apariciones que de hoy en día a veces dicen que se apareció la Virgen por allá en una pared, que llorando, que se apareció supuestamente que está llorando y que es como aceite, las gotas de... Otra vez escuché que se apareció en un buñuelo y cosas así, en la pared, cosas impresionantes. Y eso no es de Dios. Por eso una cantidad de cosas, eso no es de Dios. Y tenemos que aprender cuáles fueron las verdaderas apariciones de Dios. Amén. Dice en otra de las apariciones, dice en la transfiguración, hermosa, esta es lindísima, Mateo 17:5, de hermanita Sandra. Mateo 17:5. Aleluya. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubría, y de aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En la transfiguración Jesús se transfiguró, ¿cierto? Hermoso. Hay una partecita, y no para no entrar en detalle, pero hay una parte muy preciosa donde nuestro Señor Jesucristo se aparece, está en un resplandor tan grande y aparecen dos discípulos de él, ¿no? Creo que es Moisés y Elías, si no estoy mal. Y es hermoso. Yo digo esa palabra, un día yo la leía, lloraba imaginándome hermosísimo ver a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que, vuelvo y digo, no lo resistiríamos, porque el resplandor de Él es tan grande, tan puro, tan santo, que ningún ser humano resistiría ver y quedar como si nada. No
No, es algo de verdad glorioso, hermoso, ¿cierto? Entonces, esa es otra de las partes en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, pero una séptima que fue la que leímos en la ascensión, cuando el Señor Jesucristo ascendió, ¿cierto? Cuando Él estaba yendo, pero veámoslo, porque eso es importante que lo veamos, en Hechos 1:9. Aleluya. Hechos 1:9. Aleluya. Amén. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo, recordemos que acá estaba hablando acerca de la promesa, porque lo acabamos de leer, ¿cierto? Dice, pero recibiréis poder en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, o sea, nuestro Señor Jesucristo acababa de decir estas palabras, dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea, nuestro Señor Jesucristo acababa de decirles esto a sus discípulos y fue llevado en una nube. De esa misma manera, qué hermoso, de esa misma manera nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Aleluya, dice que vendrá en las nubes por su iglesia y dice que así como lo vimos, porque ahí es por eso es hermoso y no leer solamente una partecita. Leámoslo para que aprendamos más. Dice el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya, aleluya, así vendrá nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Aleluya, qué hermoso, qué precioso. Debe ser una escena maravillosa, sino más cuando vemos y cuando se escuchan esos juegos pirotécnicos. Es hermoso, ¿cierto? ¿Cómo será viendo a nuestro Señor Jesucristo viniendo en las nubes por su iglesia? Qué precioso, ¿cierto? Y creo que todos los hijos de Dios esperamos ese día, amén. Esperamos esa promesa, ¿cierto? Porque es una promesa para nosotros. Pero qué hermoso, más que esperarlo nosotros, pidámosle a Dios que ese día cuando Cristo venga en las nubes, podamos irnos con nuestros familiares. Aleluya, que eso es lo que más anhelamos en nuestra vida, podernos ir con todos nuestros familiares, que no se quede ninguno y que no se quede ninguno de ustedes, sino con todos sus familiares, todos nosotros con nuestros familiares. Qué precioso, ¿cierto? Hermoso, eso es una promesa maravillosa. Aleluya. Y dice, aparecerá, esta era la séptima, ¿cierto? Vamos a mirar las últimas dos y dejamos acá. El 8 dice, aparecerá de nuevo en el rapto, primera de Tesalonicenses 4:17. Aleluya. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 4:17. Amén. Aleluya. Dice la palabra. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Ese día, ¿cierto? Ese día glorioso que todos esperamos. Aleluya. Es algo hermoso imaginarnos, ¿cierto? Solamente imaginándonos, a veces lloramos, ¿cierto? ¿Cómo será viviéndolo? ¿Cómo será viviendo ese momento tan precioso? Aleluya. Y el último, la otra aparición que habla la palabra es, aparecerá otra vez durante su segunda venida, Mateo 24:30. Mateo 24:30. Aleluya. Amén. Mateo. Aleluya. ¿Lo tienen ahí? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, ¿cierto? Aleluya. Entonces, Dios, ya acá están las apariciones de nuestro Señor, de Dios, porque recordemos que cuando hablamos de Dios, no hablamos exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, sino de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como Dios único y verdadero. Entonces Dios es la esencia, ¿cierto? Los tres en una unidad perfecta. Entonces eso es hermoso cuando empezamos a entender todo esto y como que nuestro entendimiento va haciendo, por eso dice la palabra de Dios, que Dios, que el Espíritu Santo nos ilumina nuestro entendimiento, nos ilumina, o sea, como que nos da sabiduría, ¿cierto? Pero es el Espíritu Santo el que nos da la sabiduría, amén. Coloquémonos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Aleluya. Aleluya. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, Dios mío, porque sabemos, Señor, que estamos aprendiendo cada día, Señor, a interpretar tu palabra correctamente, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos da sabiduría. Tú eres el que nos iluminas nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque en estos momentos es importante, Señor, poder entender estos misterios, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, y te rogamos, Señor, tu misericordia, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar a todos aquellos, Señor, que no tienen esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Dios mío, ser esos obreros aprobados, Señor, y poder llevarles, Señor, una palabra de esperanza a todos aquellos que no la tienen, Señor. Padre, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos te conozcamos, Señor, y que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y creemos, Señor, que tú producirás en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, y cada día conocerte más y más, mi Dios. Padre, te adoramos a ti, te alabamos, Señor, y te ofrendamos este fuerte aplauso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu